Tenosique, Tabasco, México, 1986. Brazo del río Usumacinta, 6:30 de la mañana. Socolo Domínguez empujó la vegetación húmeda que cubría la entrada de la lancha naufragada. El metal oxidado chirrió bajo sus manos. 26 grados de temperatura. Olor a lodo podrido mezclado con petróleo. La única luz venía del sol naciente filtrándose entre los mangles. Había dormido ahí las últimas 1800 noches, 5 años completos. La lancha era su hogar desde que los pistoleros mataron a Jacinto y ella no tuvo a dónde ir. Nadie más sabía de ese lugar escondido entre los petenes, a 3 kilómetros del pueblo. Bajó al agua lodosa, sintiendo el fondo suave bajo sus pies descalzos. Iba a revisar las trampas de peces que había dejado la noche anterior. Necesitaba comer. Llevaba 2 días con solo pozol rancio y 3 tortillas. Caminó bordeando la vegetación, el agua llegándole hasta las rodillas. Los mosquitos zumbaban formando nubes densas. A lo lejos, el grito de un mono aullador rompió el silencio de la selva. Entonces lo vio. Una mochila negra, impermeable, enganchada en las raíces aéreas de un mangle rojo, flotando a medio hundir, nueva, fuera de lugar. Socorro se detuvo. Su instinto le decía que se alejara, que no tocara nada que no le perteneciera. 5 años viviendo sola en la selva le habían enseñado esa lección. Pero la curiosidad pesaba más que el miedo. Se acercó despacio, jalando la mochila por una de las correas. Pesaba, mucho. La arrastró hasta la orilla fangosa y la abrió con dedos temblorosos. Adentro había papeles, muchos papeles, documentos con sellos oficiales, fotografías y algo más, una carta manuscrita sobre papel amarillento, con manchas de sangre seca en las esquinas. Socorro no sabía leer, nunca había ido a la escuela, pero reconoció algo en esos documentos: el logotipo verde y rojo de Pemex, el sello del gobierno de Tabasco, y nombres, muchos nombres escritos en letra grande. Nombres de hombres poderosos. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué era esto? ¿De dónde venía? Miró río arriba. Nadie. Miró río abajo. Tampoco. Solo ella y esa mochila que no debería estar ahí. Y la sensación, fría como el agua que le mojaba los pies, de que acababa de encontrar algo muy peligroso. Socorro Domínguez tenía 48 años cuando su esposo fue asesinado. Jacinto Domínguez, lanchero del río, 42 años, padre de 2 hijos ya adultos. Lo mataron una noche de junio de 1981 con 3 balazos en el pecho después de que vio algo que no debía ver. Un cargamento, cajas selladas siendo transferidas de una lancha a otra en territorio controlado por el cartel. Jacinto pasaba por ahí regresando de entregar mercancía en Boca del Cerro. Vio las caras, vio las armas, vio los uniformes de policía ayudando a cargar. 2 semanas después apareció flotando en el río con los bolsillos llenos de piedras. La Policía Municipal de Tenosique archivó el caso como suicidio. Problemas familiares, dijeron. Deudas de juego, inventaron. Socorro denunció, gritó, suplicó. Nadie la escuchó. El comandante Estrada le dijo que se fuera a su casa y dejara de inventar historias. Pero ella no tenía casa. La casa donde vivían con Jacinto era prestada por el patrón de las lanchas. Cuando Jacinto murió, el patrón les dio 2 semanas para desocupar. Sus 2 hijos, ya casados y con familias propias en Villahermosa, le ofrecieron quedarse con ellos, pero Socorro sabía que no tenían espacio, no tenían dinero, y ella no quería ser carga. Así que se fue al río, el único lugar que conocía, el lugar donde había nacido, donde se casó, donde crió a sus hijos, el río que le había dado todo y le había quitado todo. Encontró esta lancha naufragada 3 meses después de quedar viuda. Era una vieja lancha pesquera de 8 metros hundida hasta la mitad entre los mangles de un brazo muerto del Usumacinta. Nadie la reclamaba, nadie la visitaba, era perfecta.
Limpió el interior, tapó los hoyos con láminas de plástico, hizo una cama con tablas y trapos viejos, consiguió una estufa de petróleo que alguien había tirado en el basurero del pueblo, y ahí se quedó. 5 años. 1800 noches escuchando los sonidos de la selva, jaguares gruñendo a lo lejos, cocodrilos deslizándose por el lodo, serpientes enrollándose en las ramas sobre su cabeza, lluvia golpeando el techo de lámina oxidada durante las tormentas que duraban días completos. Sobrevivía pescando con anzuelos que hacía con alambre doblado y carnada de lombrices, ponía trampas para cangrejos de río, recogía frutos de mango y guanábana de árboles silvestres. Una vez por semana caminaba los 3 kilómetros hasta el pueblo para vender pescado seco en el mercado. Con esos pesos compraba tortillas, frijoles, sal. La gente del pueblo la conocía. Ahí va la loca del río, decían los niños. Pobre mujer, susurraban las señoras. Debería estar en un manicomio, opinaban los hombres. Pero nadie le hablaba, nadie le preguntaba cómo estaba, nadie se acercaba demasiado porque olía a lodo, a pescado podrido, a río. Era invisible, un fantasma caminando entre los vivos. Y Socorro prefería así. No quería lástima, no quería miradas, solo quería sobrevivir un día más, y otro, hasta esta mañana. Sentada en la orilla lodosa con la mochila abierta frente a ella, Socorro sacó los documentos uno por uno. No podía leer las palabras, pero entendía lo que veía. Números grandes, firmas, sellos oficiales, fotografías de hombres en trajes caros estrechando manos. Reconoció una cara, Octavio Villegas, el patrón Villegas, como todos lo llamaban, exalcalde de Tenosique, dueño de 3 gasolineras, 2 ranchos ganaderos, una flotilla de lanchas de carga, el hombre más rico y poderoso del municipio. También el hombre que, según rumores que Socorro había escuchado en el mercado, tenía conexiones con el cartel del Golfo. Nadie lo decía en voz alta, nadie se atrevía, pero todos lo sabían. Siguió revisando. Encontró más fotografías. Villegas con uniformados, Villegas con camionetas cargadas de cajas, Villegas recibiendo fajos de billetes. Todo documentado, todo fotografiado. ¿Por quién? Entonces encontró la carta. Estaba dentro de un sobre plástico sellado. La sacó con cuidado. El papel tenía manchas oscuras que Socorro reconoció como sangre. Letra manuscrita, apresurada, irregular. No podía leer las palabras, pero al final había una firma. Daniel Ochoa. Socorro conocía ese nombre. Todo Tenosique lo conocía. Daniel Ochoa, periodista de Villahermosa, 35 años, había estado investigando corrupción en contratos petroleros de Pemex en la región. Apareció muerto 3 semanas atrás en un canal de río con 2 balazos en la nuca. La policía dijo que fue asalto, robo, mala suerte. Pero ahora Socorro tenía en sus manos la mochila de un periodista asesinado, con pruebas, con documentos, con secretos que hombres poderosos no querían que nadie viera. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Debería tirar esa mochila de vuelta al río. Debería olvidar que la encontró. Debería seguir con su vida de fantasma invisible que nadie molestaba. Pero entonces pensó en Jacinto, en cómo lo mataron por ver algo que no debía, en cómo archivaron su muerte como suicidio, en cómo los asesinos seguían libres, riéndose, viviendo sus vidas mientras Jacinto se pudrió en una tumba sin lápida en el cementerio municipal, en cómo la justicia nunca llegó. Abrió de nuevo la carta. Aunque no podía leer, vio algo más. Una fotografía pequeña, tamaño credencial, pegada con cinta adhesiva en la esquina superior. Un hombre de 60 años, pelo cano, lentes gruesos, expresión seria. Debajo de la foto, escritas en letras grandes y claras, Juez Federal Ramiro Aguirre Villahermosa. Socorro entendió. El periodista había dejado instrucciones. Estas pruebas debían llegar a ese juez. Un juez federal, no un juez local comprado por Villegas. Alguien que no estuviera en la nómina del cartel.
Pero el periodista estaba muerto y esa mochila había terminado flotando en el río, probablemente arrojada ahí por los mismos que lo mataron, creyendo que se hundiría para siempre. Socorro cerró la mochila y miró hacia el pueblo. 3 kilómetros río abajo. Podía llevar la mochila a la policía municipal, entregarla al comandante Estrada, lavarse las manos. Pero sabía exactamente qué pasaría. Estrada trabajaba para Villegas, todos lo sabían. Entregarle esa mochila era entregarla directamente a los asesinos. ¿Y entonces qué? ¿Qué podía hacer una mujer analfabeta que vivía en una lancha naufragada? ¿Qué poder tenía contra hombres como Villegas, hombres que mataban periodistas y lancheros y cualquiera que se interpusiera en su camino? Ninguno. Pero tenía algo que ellos no tenían. Tenía las pruebas. Y tenía una razón. Jacinto nunca recibió justicia porque nadie se atrevió a enfrentar al sistema corrupto, porque nadie tuvo el valor de llevar la verdad a alguien que pudiera hacer algo. Ahora Socorro tenía esa oportunidad en sus manos. Era una locura, era peligroso, probablemente la matarían como mataron al periodista, como mataron a Jacinto. Pero 5 años viviendo como fantasma le habían enseñado algo. Cuando ya no tienes nada que perder, eres libre para arriesgarlo todo. Guardó la mochila dentro de la lancha, escondiéndola bajo las tablas sueltas del piso. Después salió y comenzó a caminar hacia el pueblo. Necesitaba encontrar a alguien que supiera leer, alguien que le dijera exactamente qué decían esos documentos, y alguien que le explicara cómo llegar a Villahermosa. 200 kilómetros río arriba. Una mujer sola, sin dinero, sin protección, contra un imperio de corrupción y violencia. Pero por Jacinto, por el periodista muerto, por todos los que nunca recibieron justicia, Socorro Domínguez estaba dispuesta a intentarlo. Socorro caminó los 3 kilómetros hasta Tenosique bajo el sol de las 8 de la mañana. 32 grados, humedad del 90%. El camino de tierra estaba lodoso después de la lluvia nocturna. Sus pies descalzos se hundían con cada paso. Entró al pueblo por la calle trasera, evitando la plaza principal. No quería llamar la atención. No todavía. Necesitaba encontrar a don Evaristo, el único hombre en Tenosique que le hablaba sin desprecio. Don Evaristo tenía 68 años y trabajaba como lanchero en el muelle municipal. Había conocido a Jacinto, habían sido amigos. Cuando Socorro quedó viuda, don Evaristo le dio pescado gratis durante 3 meses hasta que ella aprendió a pescar sola. Era un buen hombre en un pueblo lleno de cobardes. Lo encontró en el muelle reparando el motor de su lancha. Era una embarcación de 6 metros, azul desteñida, con motor fuera de borda Yamaha de 15 caballos, vieja pero funcional. «Buenos días, don Evaristo». El viejo levantó la vista. Sus ojos, acuosos por la edad, se iluminaron al verla. «Socorro, ¿qué milagro te trae por acá tan temprano?» «Necesito un favor». «Dime». Ella miró alrededor. El muelle estaba vacío, excepto por 2 muchachos descargando cajas de una lancha pesquera a 30 metros de distancia. Nadie prestaba atención. «¿Sabes leer?» «Claro, terminé la primaria. ¿Por qué?» «Necesito que leas algo para mí, pero tiene que ser en privado». Don Evaristo frunció el ceño. La estudió durante 5 segundos. Después asintió. «Mi casa está a 2 cuadras. Vamos». Caminaron en silencio. La casa de don Evaristo era pequeña, de madera pintada de verde, techo de lámina, una sola habitación con cocina integrada. Olía a café recalentado y tabaco. Una hamaca colgaba en la esquina. Fotografías amarillentas decoraban las paredes. Cerró la puerta y corrió el cerrojo. «Muéstrame». Socorro sacó la carta del sobre plástico que había guardado dentro de su blusa. Se la entregó. Don Evaristo la leyó despacio, moviendo los labios mientras formaba las palabras. Su expresión cambió de curiosidad a alarma. Cuando terminó, alzó la vista con rostro pálido. «¿De dónde sacaste esto?» «La encontré en el río, esta mañana. Estaba en una mochila enganchada en los mangles». «Dios santo, mujer,
¿Sabes lo que es esto? No, por eso necesito que me lo digas. Don Evaristo se sentó en una silla de madera. Respiró profundo antes de hablar. Esta carta es de Daniel Ochoa, el periodista que mataron hace 3 semanas. Lo sé, reconocí el nombre. Dice que investigó durante 2 años la corrupción en Pemex, que descubrió que Octavio Villegas y otros políticos locales están desviando millones de pesos de los contratos petroleros, que tienen documentos, fotografías, grabaciones que lo prueban, y que si alguien encuentra esta carta, por favor lleve las pruebas al juez federal Ramiro Aguirre en Villahermosa, porque es el único que no está comprado. Socorro asintió. ¿Tienes los documentos?, preguntó don Evaristo. Sí, toda la mochila. Está escondida en mi lancha. Tienes que sacarla de ahí, ahora, si Villera se entera. ¿Cómo va a enterarse? Nadie me vio encontrarla. Como para desmentirla, el sonido de motores acercándose rompió el silencio matutino. 3 camionetas, tal vez 4, avanzando rápido por la calle principal. Don Evaristo se asomó por la ventana. Su rostro se puso más pálido todavía. Son de Villegas, sus pistoleros. Socorro sintió que el estómago se le contraía. Se acercó a la ventana con cuidado. Las camionetas, 4 Chevrolet Suburban negras, se detuvieron frente al muelle. Bajaron 8 hombres, todos armados con rifles de asalto. Vestían ropa civil, pero se movían con disciplina militar. El líder era un hombre alto, complexión robusta, cabello cortado al rape, cicatriz de quemadura cubriendo el lado izquierdo de su cuello. Llevaba una pistola en el cinturón y hablaba por radio portátil. «Ese es Chava», susurró don Evaristo, «el jefe de seguridad de Villegas, exmilitar. Dicen que tiene 20 muertos encima». Los hombres comenzaron a interrogar a los lancheros en el muelle. Socorro no podía escuchar qué decían, pero veía cómo los lancheros negaban con la cabeza, levantaban las manos mostrando que no sabían nada. Chava golpeó a uno en el estómago. El hombre se dobló sobre sí mismo. «Están buscando algo», dijo Socorro. «La mochila. Saben que está por aquí. Probablemente rastrearon dónde la arrojaron al río y están revisando todas las áreas cercanas. Entonces tengo que irme, ahora. No puedes salir por la calle, te van a ver. ¿Hay otra forma?». Don Evaristo pensó rápido. Por atrás hay un callejón que da al canal de riego. Puedes seguirlo hasta salir del pueblo. Pero ¿después qué? No puedes regresar a tu lancha, van a revisarla. Tengo que hacerlo. La mochila está ahí. Entonces ve por otro camino, rodea por la selva. Les va a tomar horas llegar hasta ese brazo del río donde vives. Si te apuras, puedes llegar primero, tomar la mochila e irte. ¿Irme a dónde? Don Evaristo la miró fijo. A Villahermosa, a entregarle las pruebas al juez. Es lo que el periodista quería. Es tu única oportunidad. Son 200 kilómetros. No tengo lancha, no tengo motor, no tengo gasolina. Yo te presto mi lancha. Socorro lo miró sorprendida. ¿Qué? Te presto mi lancha, mi motor y 20 litros de gasolina. Es suficiente para llegar a Emiliano Zapata. Ahí puedes conseguir más o buscar transporte terrestre. Don Evaristo, no puedo. Sí puedes y vas a hacerlo, porque si no lo haces, ese periodista murió para nada, como Jacinto murió para nada, y Villegas va a seguir robando, matando, corrompiendo. Afuera, las camionetas arrancaron de nuevo. Socorro las vio alejarse por la calle que llevaba hacia el río, hacia su lancha. Tenía quizás 1 hora, tal vez menos. «¿Cómo llego a Villahermosa?», preguntó. «Río arriba hasta Emiliano Zapata, son 80 kilómetros. Después hay carretera. Puedes tomar autobús o conseguir quien te lleve. O si tienes fuerza, seguir por río otros 120 kilómetros. Es más seguro, pero más lento». «¿Por qué haces esto?». Don Evaristo sonrió con tristeza. «Porque Jacinto era mi amigo. Porque estoy cansado de tener miedo. Y porque alguien tiene que hacer algo, ¿no?». Socorro asintió.
No había tiempo para más palabras. Las llaves están en el motor, gasolina en bidones bajo el asiento. Vete por el callejón. Llegas al canal, lo sigues medio kilómetro hacia el sur. Ahí está mi lancha amarrada a un poste. Tómala y no mires atrás. ¿Y tú? Yo me quedo aquí. Si preguntan, no te he visto en semanas. Socorro lo abrazó rápido. Olía a tabaco, sudor y bondad. Gracias. Que Dios te proteja, muchacha. Salió por la puerta trasera hacia el callejón. El sol golpeaba fuerte, 34 grados, el aire denso, difícil de respirar. Corrió agachada entre las casas de madera hasta llegar al canal de riego. Siguió la orilla, las botas hundiéndose en el lodo. A medio kilómetro vio la lancha azul de don Evaristo amarrada a un poste de madera. Subió, checó el motor. Yamaha 15 caballos, viejo pero bien mantenido. Los bidones de gasolina estaban ahí, llenos. Arrancó al primer jale. El motor tosió 2 veces antes de estabilizarse. Socorro miró río arriba, hacia su lancha naufragada. Hacía la mochila con las pruebas. Tenía que llegar antes que los pistoleros. Aceleró. Socorro navegó río arriba a toda velocidad. El motor llama rugía, empujando la lancha contra la corriente. 9 de la mañana, 35 grados. El sol caía vertical, sin sombra, reflejándose en el agua café del Usumacinta como miles de cuchillos brillantes. Conocía cada curva del río, cada banco de arena, cada tronco sumergido que podía destrozar una hélice. Había vivido en estas aguas toda su vida. Esa era su ventaja. Los pistoleros tendrían que buscar el brazo donde estaba su lancha. No sabían exactamente dónde. Eso le daba tiempo. Poco, pero algo. 15 minutos después llegó a la bifurcación. El brazo muerto se separaba del cauce principal, adentrándose en la selva entre mangles y petenes. Socorro redujo velocidad y entró con cuidado. El agua aquí era más baja, llena de raíces y vegetación sumergida. Apagó el motor 100 metros antes de llegar a su lancha. No quería hacer ruido. Remó el resto del camino con un tablón de madera que usaba como remo improvisado. Su lancha naufragada apareció entre la vegetación, exactamente como la había dejado 2 horas atrás. Ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Amarró la lancha de don Evaristo a un mangle y subió a su refugio. El interior olía a humedad y pescado seco. Levantó las tablas sueltas del piso. La mochila seguía ahí, exactamente donde la había escondido. La sacó y la abrió de nuevo. Esta vez revisó todo con más cuidado. Encontró un sobre manila grande lleno de documentos, facturas de Pemex con cantidades alteradas, contratos de construcción con precios inflados, transferencias bancarias a cuentas en las Islas Caimán. Todo sellado, firmado, oficial. También había fotografías, decenas de ellas. Villegas recibiendo dinero de hombres en trajes. Villegas en reuniones con uniformados. Villegas supervisando cargamentos en lanchas nocturnas. El periodista había documentado todo durante 2 años. Pero había algo más, un cassette de audio. Socorro lo sacó con cuidado. Era una cinta de grabadora, marca TDK, etiquetada con fecha, 15 de mayo 1986, reunión Villegas Comandante Estrada, licenciado Núñez. Socorro no tenía forma de escuchar la grabación, pero sabía que si el periodista la había guardado junto con todo lo demás, debía ser importante. En el fondo de la mochila encontró algo más. Un sobre pequeño amarillo, con algo escrito a mano en la parte frontal. Socorro no podía leer, pero había letras grandes y claras. Abrió el sobre. Adentro había dinero, billetes nuevos. Los contó por denominación, aunque no sabía leer los números. Eran billetes grandes, de los que pocas veces había visto. Probablemente 1,000 pesos cada uno. Había 20. 20,000 pesos. Una fortuna para alguien como ella. ¿Por qué el periodista llevaba tanto dinero? Probablemente para sobornos, para pagar informantes, para escapar si era necesario. Dinero que ya no necesitaba. Dinero que ahora Socorro podía usar.
Guardó todo de nuevo en la mochila. Después tomó sus pocas pertenencias. La fotografía de Jacinto que guardaba en una lata oxidada. Un rosario que su madre le había dado 50 años atrás. El cuchillo que usaba para filetear pescado. Eso era todo. Su vida entera cabía en una bolsa de tela. Escuchó el ruido entonces. Motores. Lejos todavía, pero acercándose. 2 motores, tal vez 3, navegando por el cauce principal del río. Los pistoleros. Socorro bajó rápido a la lancha de don Evaristo. Metió la mochila bajo el asiento trasero. Cubrió con una lona vieja. Arrancó el motor y comenzó a remar de vuelta hacia la salida del brazo muerto. Los motores se oían cada vez más cerca. Llegó a la bifurcación justo cuando 2 lanchas rápidas entraban al brazo. Lanchas nuevas, gemelas, con motores fuera de borda de 50 caballos, mucho más rápidas que la suya. La vieron. ¡Alto! ¡Deténgase! Socorro aceleró. El Yamaha 15 caballos hizo lo que pudo, pero las lanchas perseguidoras ganaban terreno rápidamente. 50 metros, 40, 30. Ella giró bruscamente hacia la izquierda, metiéndose en un pasaje estrecho entre 2 petenes. Las lanchas grandes no podían seguirla ahí. Eran demasiado anchas. Los pistoleros tuvieron que reducir velocidad y buscar otra ruta. Socorro aprovechó. Conocía estos canales. Había navegado aquí miles de veces. Giró 3 veces más, tomando pasajes que solo existían durante la temporada de lluvias, cuando el agua subía. 5 minutos después salió a un área abierta del río, 1 kilómetro río arriba de donde las lanchas la habían perseguido. Miró hacia atrás. Nada. Las había perdido. Por ahora. Pero sabían que alguien había estado en esa área. Seguirían buscando. Y eventualmente encontrarían su lancha naufragada. Cuando eso pasara, sabrían quién era. Y vendrían por ella. No había vuelta atrás. Socorro aceleró río arriba, dejando atrás Tenosique. Dejando atrás los únicos 3 kilómetros cuadrados de mundo que había conocido en 48 años de vida. Navegó durante 2 horas sin detenerse. El río se hacía más ancho conforme avanzaba. Menos mangles, más orillas abiertas con pastizales. Ocasionalmente pasaba junto a ranchos ganaderos, pequeñas comunidades ribereñas, embarcaderos improvisados. A las 11:30 vio movimiento adelante, una lancha bloqueando parcialmente el paso, 2 hombres parados en ella. Uno sostenía un rifle. Socorro redujo velocidad. ¿Retento el ejército, policía o más pistoleros de Villegas? Cuando estuvo a 20 metros, uno de los hombres le hizo señas para que se detuviera. «Acérquese, revisión de rutina». No era ejército, no tenían uniformes. Eran civiles armados, probablemente halcones del cartel, vigilando el río. Socorro pensó rápido. Si se detenía, revisarían la lancha, encontrarían la mochila, fin. Pero si no se detenía, dispararían. ¿Qué hacer? Entonces recordó algo. Don Evaristo había metido algo más bajo el asiento. Lo había visto cuando guardó la mochila, pero no le prestó atención. Con una mano en el timón, buscó a tientas bajo el asiento. Sus dedos encontraron tela. Un trapo viejo envolviendo algo. Lo jaló. Era una pistola. Revólver calibre 38, viejo, oxidado, pero probablemente funcional. Don Evaristo debía llevarlo para protección. 5 balas en el tambor. Socorro nunca había disparado un arma en su vida. «Dije que se detenga», gritó el hombre, levantando el rifle. Ella tomó el revólver con mano temblorosa y lo escondió debajo de su blusa. Redujo velocidad hasta casi detenerse, acercándose a la lancha de los halcones. 15 metros. 10. 5. «Buenos días», dijo, tratando de sonar tranquila. «¿Algún problema?» El hombre del rifle la estudió. 40 años, complexión delgada, tatuajes en los brazos. Su compañero era más joven, 20 y tantos, nervioso, con una pistola metida en el cinturón. «¿De dónde vienes?»
De Tenosique, voy a visitar a mi hermana en Boca del Cerro. ¿Qué llevas en la lancha? Nada, solo mi ropa. Vamos a revisar. El hombre dio un paso hacia su lancha. Socorro sacó el revólver y apuntó. No se acerque. Los dos hombres se quedaron inmóviles, sorprendidos. Después, el del rifle comenzó a levantar el arma. No lo haga, advirtió Socorro, el revólver temblando en su mano. No quiero dispararle, pero lo haré si es necesario. El hombre la evaluó, vio sus manos temblorosas, vio sus ojos asustados. Sonrió. «No tienes agallas, vieja». Comenzó a apuntar el rifle directo hacia ella. Socorro cerró los ojos y jaló el atilla. La detonación fue ensordecedora. El retroceso casi le arrancó el arma de la mano. Cuando abrió los ojos, el hombre del rifle estaba en el suelo de su lancha, agarrándose el hombro, gritando. Sangre manaba entre sus dedos. El joven sacó su pistola, pero Socorro ya había girado el timón. Y acelerado. Una bala pasó zumbando junto a su cabeza. Otra impactó el costado de la lancha con sonido metálico. Después estaba fuera de alcance, el motor rugiendo a máxima potencia, dejando atrás a los halcones heridos. Había disparado a un hombre. Probablemente lo había herido grave. Quizás lo había matado. Socorro miró sus manos. Todavía sostenían el revólver. Todavía temblaban. No tenía tiempo para procesar lo que acababa de hacer. No tenía tiempo para sentir culpa o miedo o arrepentimiento. Solo tenía tiempo para seguir adelante. Villahermosa estaba a 150 kilómetros. Los pistoleros de Villegas ahora sabían exactamente quién tenía la mochila. Los halcones del cartel avisarían que una mujer armada había herido a uno de ellos y huido río arriba. En cuestión de horas, cada pistolero, cada halcón, cada policía corrupto entre Tenosique y Villahermosa estaría buscándola. Socorro guardó el revólver bajo el asiento y siguió navegando. No había vuelta atrás, solo adelante, hacia la justicia o hacia la muerte, pero ya no importaba cuál. Socorro navegó durante 3 horas más sin detenerse. El sol de mediodía caía como martillo sobre su cabeza. 38 grados, la blusa empapada de sudor, los labios agrietados por el calor y la sed. Había bebido agua directamente del río 2 veces, arriesgándose a enfermarse, porque no tenía otra opción. A las 2:30 de la tarde, el motor comenzó a fallar. Tosía, perdía potencia, se apagaba por segundos antes de volver a encender. Socorro revisó los bidones de gasolina, vacíos. Los 20 litros que don Evaristo le había dado se habían acabado. Tenía que decidir qué hacer, y rápido. Estaba a la altura de Boca del Cerro, pequeña comunidad ribereña de 300 habitantes en la margen derecha del río. Podía ver las casas de madera y lámina, el embarcadero improvisado con 5 lanchas amarradas, el humo de fogones subiendo perezoso contra el cielo azul. Opción 1. Detenerse en Boca del Cerro, buscar ayuda, comprar gasolina, conseguir comida y agua, descansar. Opción 2. Seguir adelante. Remar los últimos kilómetros hasta el siguiente pueblo grande, que según recordaba estaba a unos 20 kilómetros río arriba. Evitar contacto con cualquiera que pudiera identificarla o reportarla a los pistoleros. Ambas opciones eran peligrosas. Si se detenía en Boca del Cerro, alguien podría reconocerla. Las noticias viajaban rápido en el río. Una mujer sola en lancha azul huyendo de Tenosique. Los halcones del cartel tenían informantes en cada comunidad. En cuestión de 1 hora, Villegas sabría exactamente dónde estaba. Pero si no se detenía, el motor se apagaría completamente. Quedaría varada en medio del río, vulnerable, sin forma de avanzar rápido. Remar 20 kilómetros contracorriente le tomaría al menos 6 horas. Y para entonces sería de noche. Socorro dejó que la lancha derivara mientras pensaba. La corriente la jalaba despacio río abajo, deshaciendo el progreso que había ganado con tanto esfuerzo. Sacó la mochila de su escondite bajo el asiento. La abrió de nuevo. Necesitaba entender exactamente qué tenía.
¿Qué valía arriesgar su vida? Revisó los documentos uno por uno, aunque no podía leer las palabras. Pero los números la golpearon, cifras enormes, millones y millones de pesos. Contratos de Pemex por construcción de plataformas petroleras, todos inflados. El dinero real iba a empresas fantasma, de ahí a cuentas en el extranjero, y de ahí de regreso a los bolsillos de Villegas y sus socios. Encontró algo más que no había visto antes, una lista manuscrita, nombres con cantidades al lado. Socorro reconoció algunos nombres: el alcalde actual de Tenosique, 3 diputados estatales, un senador federal, el comandante Estrada de la Policía Municipal, incluso un juez del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco. Todos en la nómina, todos comprados. Cantidades exactas de cuánto recibían cada mes: 10,000 pesos, 20,000, 50,000 para los puestos más altos. El sistema completo estaba podrido. No era solo Villegas, era toda la estructura política del Estado. ¿Cómo peleaba una mujer analfabeta contra eso? Socorro cerró los ojos. El sol le quemaba los párpados, el calor la mareaba. 3 días de comer apenas nada, 2 horas durmiendo la noche anterior. El cuerpo al límite. ¿Por qué seguía haciendo esto? Podía tirar la mochila al río ahora mismo, dejar que se hundiera, remar de vuelta a Tenosique, inventar alguna historia sobre por qué había tomado la lancha de don Evaristo, pedirle perdón, devolverla. Regresar a su lancha naufragada y seguir viviendo como fantasma invisible que nadie molestaba. Sería fácil, sería seguro. Y sería traicionar todo lo que Jacinto representó. Pensó en su esposo. En esas últimas semanas, antes de que lo mataran, cuando llegaba a casa silencioso, preocupado, mirando por encima del hombro constantemente, ella le preguntaba qué pasaba. Él decía: nada, mi amor, solo estoy cansado. Pero ella sabía que era mentira. Jacinto había visto algo, y ese algo lo atormentaba. Probablemente supo que debía denunciarlo. Probablemente luchó consigo mismo decidiendo qué hacer. Y probablemente cuando finalmente tomó la decisión de hablar, ya era demasiado tarde. Los pistoleros llegaron antes de que pudiera contarle a alguien lo que había visto. Socorro nunca supo exactamente qué fue, solo que había involucrado un cargamento nocturno, uniformados y una suma de dinero que un lanchero honesto no podía ignorar. ¿Y qué había hecho ella? Nada. Denunció la muerte, sí, pero cuando el comandante Estrada la ignoró, cuando archivaron el caso como suicidio, ella se rindió, aceptó la derrota. Se fue al río a morir lentamente de invisibilidad y vergüenza. 5 años desperdiciados sintiéndose víctima. Ahora tenía la oportunidad de hacer lo que Jacinto no pudo, de llevar las pruebas hasta alguien que pudiera hacer algo, de asegurarse de que su muerte y la muerte del periodista y las muertes de todos los que habían sido asesinados por atreverse a ver la verdad no fueran en vano. ¿Valía la pena? La pregunta correcta no era esa. La pregunta correcta era: ¿qué clase de vida le esperaba si no lo hacía? 5 años más en la lancha naufragada, 10 años, 20, hasta que la malaria la matara, o una serpiente, o simplemente el cansancio de seguir respirando sin propósito. Esa no era vida, era solo existencia, y Socorro estaba cansada de solo existir. Pero había otro problema, uno que la atormentaba desde que había disparado al halcón en el retén improvisado. Había herido a un hombre, probablemente grave. Eso la convertía en criminal. Si la capturaban ahora, no solo enfrentaría a los pistoleros de Villegas, también enfrentaría cargos por agresión, tal vez intento de homicidio. Nadie le creería que actuó en defensa propia. Una mujer de la calle contra halcones del cartel. ¿Quién iba a ponerse de su lado? Miró hacia Boca del Cerro. La comunidad se veía tranquila, pacífica. Niños jugando en el embarcadero. Mujeres lavando ropa en la orilla. Hombres reparando redes de pesca. Gente normal viviendo vidas normales. ¿Tenía derecho de meter su problema en medio de esa comunidad? Si los pistoleros la encontraban ahí, ¿cuántas personas inocentes morirían en el fuego cruzado? No podía arriesgar eso. No podía tener más muertes en su conciencia. Entonces escuchó el sonido. Motores, varios, acercándose río abajo desde la dirección de Tenosique. Socorro se agachó en la lancha y miró.
3 lanchas rápidas, las mismas que la habían perseguido en la mañana, avanzaban a toda velocidad. Revisaban cada lancha con la que se cruzaban, cada embarcadero, cada casa ribereña. La estaban buscando sistemáticamente. Tenía 2 minutos, quizás 3, antes de que llegaran a su posición. Socorro tomó el remo y comenzó a remar desesperadamente hacia la orilla opuesta, donde la vegetación era más densa. Necesitaba esconderse, ya. Llegó a un área de mangles justo cuando las lanchas pasaban frente a boca del cerro. Se agachó completamente, cubriéndose con la lona vieja que había usado para tapar la mochila. El corazón le latía tan fuerte que temió que lo escucharan. Las lanchas redujeron velocidad frente a la comunidad. Vio cómo 2 hombres bajaban y comenzaron a interrogar a los pescadores en el embarcadero. Los mismos métodos que había visto en Tenosique: intimidación, amenazas, violencia. Un pescador señaló río arriba. Probablemente había visto pasar su lancha azul hacía media hora. Las lanchas arrancaron de nuevo, acelerando río arriba. Pasaron a 50 metros de donde Socorro estaba escondida. No la vieron. Esperó 5 minutos después de que desaparecieran. Después salió de su escondite y siguió remando río arriba, manteniéndose cerca de la orilla, usando la vegetación como cobertura. Ya no tenía opción. No podía detenerse en ningún pueblo. No podía pedir ayuda a nadie. Los pistoleros revisaban cada comunidad. En cuestión de horas llegarían a Emiliano Zapata, el siguiente pueblo grande, y después a todos los demás hasta Villahermosa. Tenía que llegar primero, tenía que viajar más rápido que ellos. ¿Pero cómo? Sin motor, sin gasolina. Entonces recordó algo. Había otra ruta, una que casi nadie usaba porque era peligrosa y lenta, pero que la llevaría a Villahermosa, evitando el cauce principal del río. Los esteros. Canales secundarios que se ramificaban del Usumacinta, serpenteando por la selva, conectando lagunas y pantanos. Eran angostos, llenos de vegetación, infestados de cocodrilos y serpientes. Pero los pistoleros con sus lanchas rápidas no podrían seguirla ahí. Las embarcaciones eran demasiado grandes, los motores demasiado potentes para navegar aguas tan bajas y llenas de obstáculos. Le tomaría el doble de tiempo. Tendría que remar todo el camino, 150 kilómetros a puro músculo. Pero era su única oportunidad. Socorro miró la mochila. Después miró sus manos, llenas de callos, curtidas por 5 años de trabajo duro. Manos de sobreviviente. Si Jacinto estuviera aquí, ¿qué le diría? La respuesta llegó clara, como si él estuviera sentado junto a ella. Sigue adelante, mi amor. No te rindas. Nunca te rindas. Socorro respiró profundo. Guardó la mochila de nuevo bajo el asiento. Tomó el remo con ambas manos y comenzó a buscar la entrada al primer estero. 150 kilómetros. 3 días. Quizás 4 si tenía suerte y no se perdía. Contra pistoleros, halcones, policías corruptos y toda la maquinaria de un imperio criminal. Pero también tenía algo que ellos no tenían. Tenía la verdad y tenía una razón. Eso tendría que ser suficiente. Socorro encontró la entrada al primer estero a las 3:30 de la tarde. Era un canal angosto de 4 metros de ancho que se separaba del cauce principal del Usumacinta y se adentraba en la selva como serpiente verde. El agua era casi negra, cubierta de hojas flotantes y espuma verdosa. Remó hacia adentro. La temperatura bajó 5 grados apenas la vegetación la cubrió. La luz del sol llegaba filtrada, creando sombras que se movían con el viento. El silencio era absoluto, excepto por el chapoteo de su remo y los gritos ocasionales de monos aulladores en las copas de los árboles. Navegó durante 2 horas. Los brazos le dolían, la espalda protestaba con cada remada. Pero no se detenía, no podía. A las 5:30, cuando el sol comenzaba a bajar, llegó a una bifurcación. 2 canales se separaban, uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha. Socorro no sabía cuál tomar. Nunca había estado en esta parte de los esteros.
Eligió la izquierda porque el agua parecía fluir más, indicando que el canal llevaba a alguna parte. Remó otros 30 minutos hasta que vio algo que la hizo detenerse. Humo, una columna delgada subiendo entre los árboles a unos 200 metros adelante. ¿Campamento de pescadores, leñadores o pistoleros que habían tomado una ruta alterna? Socorro dejó que la lancha derivara en silencio mientras decidía qué hacer. Necesitaba saber si estaba yendo en la dirección correcta, pero acercarse a cualquier persona era arriesgado. El hambre decidió por ella. No había comido nada sólido en 30 horas. El estómago le dolía. Las manos temblaban de debilidad. Remó despacio hacia el humo. 5 minutos después llegó a un claro pequeño en la orilla del estero. Había una choza de palos y hojas de palma, techo bajo, paredes abiertas. Una fogata ardía frente a ella, y sentado junto al fuego, un hombre viejo preparaba pescado envuelto en hojas. Era indígena, tal vez chontal, tal vez chol, 70 años o más, pelo blanco largo hasta los hombros, piel oscura curtida por el sol. Vestía pantalón de manta remendado y nada más. Sus pies descalzos estaban deformados por años de caminar descalzo por terreno irregular. El viejo la vio acercarse, pero no se movió. Solo siguió preparando su comida como si recibir visitas en medio de los esteros fuera cosa común. Socorro amarró la lancha a una raíz expuesta y bajó despacio. Llevaba el revólver escondido en la cintura de su pantalón, pero mantuvo las manos visibles. «Buenas tardes», saludó en español. El viejo no respondió. La estudió con ojos entrecerrados. Después habló en una lengua que Socorro no entendía, chontal probablemente. Ella negó con la cabeza. «No entiendo. ¿Habla español?» El viejo asintió despacio. «Hablo. ¿Qué buscas aquí, mujer?» «Estoy perdida. Necesito llegar a Villahermosa. ¿Este estero lleva hasta allá?» «Todos los esteros llevan a todas partes si sabes nadar». Socorro no supo si era broma o filosofía. «Necesito saber la ruta, por favor». El viejo señaló el pescado que cocinaba. «Siéntate, come, después hablamos». Socorro vaciló. Cada minuto que perdía era un minuto que los pistoleros ganaban. Pero su cuerpo gritaba por comida, y algo en la manera tranquila del viejo le decía que no podía apresurarlo. Se sentó frente al fuego. El calor era reconfortante después de horas bajo el sol. El viejo sacó el pescado de las brasas y lo desenvolvió. Peje lagarto asado. Olía a gloria. Lo partió por la mitad y le ofreció una parte a Socorro. «Come». Ella comió, quemándose los dedos sin importarle ella. El pescado estaba perfectamente cocinado, sazonado con algo que no pudo identificar. Hierbas de la selva probablemente. Sabía mejor que cualquier cosa que hubiera comido en años. Terminaron en silencio. El viejo sacó una jícara llena de agua fresca de un cántaro de barro y se la pasó. Socorro bebió hasta vaciarla. «Gracias», dijo. «¿Por qué vas a Villahermosa?», preguntó el viejo. «Tengo que entregar algo, es importante». «¿Algo que hombres malos quieren?». Socorro lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes?». «Porque las mujeres que viajan solas por los esteros remando hasta que los brazos se les caen, solo lo hacen si huyen de algo o si llevan algo muy valioso. Ambas cosas». El viejo asintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Hoy pasaron 3 lanchas rápidas por el río principal, hombres armados, buscando algo o alguien. «Me buscan a mí». «¿Mataste a alguien?». «Herí a un hombre que intentaba detenerme. No sé si murió». «¿Era bueno o malo?». «Malo, trabajaba para el cartel». «Entonces hiciste bien». El viejo se levantó y caminó hacia su choza. Regresó con un pedazo de corteza de árbol grande, lisa, con líneas trazadas con carbón. Un mapa rudimentario. «Los esteros son como telaraña, muchos caminos. Algunos llevan a lagunas sin salida, otros a pantanos donde te hundes. Solo 3 rutas van desde aquí hasta Villahermosa». Señaló las líneas en la corteza.
Esta ruta, señaló la más corta, toma 2 días, pero pasa cerca de 3 comunidades. Si los hombres malos preguntan ahí, te encontrarán. ¿Y las otras? Esta, señaló la del medio, toma 3 días. Evita las comunidades, pero tiene un tramo de río rápido que no puedes remar contracorriente. Necesitas motor. No tengo gasolina. Entonces, esa no sirve. Señaló la tercera línea, la más larga y serpenteante. Esta toma 4 días, tal vez 5 si no conoces el camino. Pasa solo por selva profunda. No hay comunidades, no hay gente, solo tú y los cocodrilos y las serpientes. Esa, quiero esa. Es peligrosa, muchos se pierden, muchos no salen. Es mi única opción. El viejo la estudió durante un largo momento. Después asintió. Te daré direcciones, pero tienes que memorizarlas. No puedes llevar el mapa. Si te capturan, no quiero que sepan que hablaste conmigo. Entiendo. Durante la siguiente media hora, mientras el sol se ponía y la selva se llenaba de sonidos nocturnos, el viejo le explicó la ruta paso por paso. Cada bifurcación, cada señal, cómo identificar los canales correctos por la dirección de la corriente, por el tipo de vegetación, por la posición del sol. Socorro memorizó todo, repitió las instrucciones 3 veces hasta que el viejo quedó satisfecho. Una cosa más, dijo él. En el segundo día llegarás a una laguna grande. Ahí vive un cocodrilo viejo, muy grande, 4 metros, quizás 5. No lo molestes. Pasa por la orilla izquierda, despacio, sin hacer ruido. Si lo despiertas, te atacará. ¿Cómo sabré cuál laguna es? Lo sabrás. Tiene un árbol muerto en el centro y huele a muerte. Socorro asintió. El viejo entró a su choza y regresó con un paquete envuelto en hojas. Se lo entregó. Pejelagarto seco, tortillas, sal, para 3 días. Es todo lo que tengo. No puedo aceptar. Es tu comida. Yo pesco más mañana. Tú no puedes. Llévala. Socorro tomó el paquete, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Por qué me ayudas? Porque hace muchos años mi hijo vio algo que no debía, como tu esposo. También lo mataron, también dijeron que fue suicidio, y yo no hice nada porque tuve miedo. Se quedó en silencio un momento, después continuó. Toda mi vida me arrepiento de no haber sido más valiente, de no haber buscado justicia para mi hijo. Así que cuando veo a alguien que sí tiene ese valor, aunque sea una mujer vieja con manos temblorosas remando contra el mundo entero, lo menos que puedo hacer es darle pescado y direcciones. Socorro sintió las lágrimas picar sus ojos. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Antonio, tenía 23 años. Cuando entregue estas pruebas al juez, voy a decirle que lo hago por Jacinto, por el periodista que murió, y por Antonio. Voy a asegurarme de que tu hijo sea recordado. El viejo sonrió. Era la primera vez que lo hacía. Transformó su rostro, volviéndolo más joven, menos cansado. Entonces que los dioses de la selva te protejan, mujer valiente. Socorro se levantó, guardó la comida en la lancha. Cuando estaba por subir, el viejo habló de nuevo. Una pregunta, ¿sabes nadar? No muy bien. Aprende rápido. En el tercer día hay un tramo donde el canal es tan angosto que la lancha no pasa. Tienes que meterte al agua y jalarla. Hay corriente y hay cocodrilos chicos. No tan peligrosos como el viejo, pero igual te pueden morder. ¿Qué hago si me atacan? Golpea la nariz. Es su punto débil. O mejor aún, no te dejes atrapar. Buen consejo. Socorro subió a la lancha y tomó el remo. El viejo levantó la mano en despedida. Vete ya. Navega 2 horas más antes de que oscurezca completamente. Después, busca lugar para dormir. No viajes de noche en los esteros. Las serpientes caen de los árboles. Gracias por todo. No me agradezcas, solo llega viva y haz lo que tienes que hacer. Socorro remó alejándose del claro. Cuando miró atrás, el viejo ya había desaparecido dentro de su choza. El fuego ardía solitario, la única luz en kilómetros de oscuridad.
Navegó durante 2 horas más, siguiendo las instrucciones que había memorizado. Primera bifurcación a la derecha, segunda a la izquierda, tercera derecho sin girar. Todo exactamente como el viejo había dicho. Cuando el cielo se volvió completamente negro, encontró un área donde 2 raíces grandes de una mate formaban plataforma natural sobre el agua. Amarró la lancha ahí, sacó la lona vieja y se hizo un refugio improvisado. Comió un pedazo de pescado seco y 2 tortillas. Bebió agua del estero después de hervirla en una lata sobre fuego pequeño. Después se acostó, el revólver bajo su cabeza, la mochila abrazada contra su pecho. La selva cantaba alrededor de ella, ranas, grillos, búhos, el gruñido lejano de algún jaguar. Cada sonido era potencialmente peligroso, pero también era vida, y mientras hubiera vida, había esperanza. 4 días más, 120 kilómetros, una laguna con cocodrilo gigante, un tramo donde tendría que nadar, y pistoleros buscándola en cada pueblo del río principal. Pero ahora tenía un plan, tenía comida, tenía dirección. Y tenía la memoria de Antonio, el hijo del viejo, sumándose a Jacinto y al periodista. 3 razones más para no rendirse. Socorro cerró los ojos y durmió. Socorro despertó al amanecer, con el cuerpo adolorido. Cada músculo protestaba. Las manos estaban ampolladas de tanto remar. El tobillo derecho hinchado por una torcedura que no recordaba haberse hecho. Pero estaba viva. Comió el resto del pescado seco y una tortilla. Bebió agua hervida. Después desarmó su refugio improvisado y siguió adelante. El segundo día fue más difícil que el primero. Los esteros se volvían más angostos, más enredados. 3 veces tuvo que retroceder porque había tomado el canal equivocado. Una vez la lancha quedó atascada en un banco de lodo y tuvo que bajarse al agua hasta la cintura para empujarla. El agua estaba tibia, turbia, llena de cosas que no quería identificar. Sintió algo rozar su pierna, grande, probablemente cocodrilo, pero no la atacó. Socorro salió del agua lo más rápido que pudo, el corazón golpeándole las costillas. A mediodía llegó a la laguna que el viejo había mencionado. La reconoció inmediatamente. El árbol muerto en el centro, ramas blancas como huesos apuntando al cielo. Y el olor, muerte, carne podrida. Algo grande había muerto aquí recientemente. Socorro remó despacio por la orilla izquierda, exactamente como el viejo había instruido. No hizo ruido, apenas respiraba. A mitad de camino vio al cocodrilo. Era monstruoso. 5 metros fácil, tal vez más. Estaba en la orilla opuesta, medio sumergido, solo los ojos y la parte superior del hocico visible. Esos ojos amarillos la siguieron mientras pasaba, fríos, calculadores, evaluando si valía la pena el esfuerzo de atacar. Socorro mantuvo el remo del agua sin hacer salpicaduras. 10, 20, 30. El cocodrilo se deslizó al agua. Maldición. Socorro dio la estela en la superficie. El animal nadaba hacia ella. No rápido, no había prisa, solo curiosidad o hambre. Ella siguió remando, tratando de no entrar en pánico. 40 metros, 50. La salida de la laguna estaba a 100 metros adelante. La estela se acercaba, 20 metros detrás de la lancha, 15. Socorro remó más rápido. El cocodrilo aceleró, 10 metros. Entonces ella hizo algo desesperado. Sacó uno de los pedazos de pescado seco que le quedaban y lo arrojó hacia atrás, lejos de la lancha. El cocodrilo se detuvo, giró hacia donde había caído el pescado. Cuando lo encontró, lo engulló en un segundo. Después se quedó quieto, esperando más. Socorro aprovechó, remó con toda su fuerza los últimos 50 metros hasta la salida de la laguna. Cuando miró atrás, el cocodrilo seguía en el mismo lugar, los ojos amarillos mirándola alejarse. Había funcionado, estaba viva. El resto del segundo día transcurrió sin más incidentes.
Socorro encontró un lugar para dormir en las raíces de un manglar gigante. Comió su última tortilla y un pedazo pequeño de pescado seco. Le quedaba comida para un día más. Después tendría que pescar o cazar algo. La tercera mañana amaneció nublada. La temperatura había bajado a 24 grados. Olor a lluvia en el aire. Socorro siguió las instrucciones del viejo. Canal a la derecha después de la bifurcación doble. Después, directo durante 2 horas. Entonces llegaría al tramo angosto que el viejo había mencionado. Lo encontró a las 11 de la mañana. El canal se estrechaba hasta tener apenas 2 metros de ancho. La vegetación colgaba tan bajo que rozaba el agua. Y peor aún, había un tronco caído bloqueando parcialmente el paso. La lancha no cabría. Socorro estudió la situación. Podía intentar forzar el paso y probablemente voltear la lancha, o podía meterse al agua, mover el tronco y jalar la lancha a través del tramo angosto. No había otra opción. Guardó la mochila en una bolsa de plástico que había encontrado en la lancha de don Evaristo. La selló lo mejor que pudo y se la amarró al pecho. Metió el revólver en la misma bolsa. Después se metió al agua. El fondo era lodo, se hundía hasta las rodillas. La corriente jalaba, no fuerte pero constante. Socorro avanzó hacia el tronco caído. Intentó moverlo, pesaba toneladas. Empujó con todas sus fuerzas. Se movió 5 centímetros. Volvió a empujar, otros 5 centímetros. Le tomó 20 minutos mover el tronco lo suficiente para que la lancha pasara. Cuando finalmente logró jalar la lancha a través del tramo angosto, estaba exhausta. Los brazos le temblaban, las piernas apenas la sostenían. Se subió de nuevo y se dejó caer en el fondo de la lancha, respirando pesado. El sol había salido entre las nubes, 32 grados otra vez. La ropa mojada le pegaba al cuerpo. Entonces escuchó voces. Socorro se quedó inmóvil. Las voces venían de algún lugar adelante, masculinas, 2 hombres, tal vez 3, hablando en español, demasiado lejos para entender las palabras. ¿Pescadores, leñadores o pistoleros que habían encontrado los esteros? Se asomó con cuidado por encima del borde de la lancha. A unos 100 metros adelante, el estero se abría en un área más ancha. Había una lancha amarrada a un árbol. Lancha rápida, motor grande. No eran pescadores. Socorro remó hacia atrás despacio, metiéndose de nuevo en el tramo angosto donde la vegetación la ocultaba. Después esperó. Las voces se acercaron. Escuchó el motor de la lancha arrancando. Se alejaban. Socorro esperó 5 minutos más antes de salir de su escondite. Cuando llegó al área donde había estado la lancha, encontró algo en la orilla. Latas de cerveza vacías, colillas de cigarro y algo más, un radio portátil todavía encendido, crepitando con estática. Uno de los hombres debía haberlo olvidado. Socorro lo tomó, giró el dial buscando alguna frecuencia. Encontró una, voces hablando. No tiene sentido buscar en los esteros. Esa vieja no puede haber llegado tan lejos remando. El patrón dice que revisemos todas las rutas, todas. Ya revisamos 8 comunidades, nadie la ha visto. Entonces sigue buscando. Si no la encontramos, nos cobra a nosotros. La conversación siguió. Socorro escuchó durante 10 minutos. Aprendió varias cosas. Los pistoleros habían revisado todas las comunidades del río principal, entre Tenosique y Emiliano Zapata. Nadie había visto a una mujer sola en lancha azul. Villegas estaba furioso. Había duplicado la recompensa por información. 50,000 pesos a quien la entregara viva. 100,000 si recuperaban la mochila. También había otro detalle importante. El comandante Estrada de la Policía Municipal había puesto retenes en la carretera de Villahermosa. Cualquier mujer que coincidiera con la descripción de Socorro sería detenida para interrogación. Estaban cerrando todas las rutas, tierra y agua. Socorro apagó el radio y lo tiró al agua. Si los pistoleros regresaban a buscarlo, no encontrarían nada. Siguió adelante con nueva urgencia.
Ya no se trataba solo de llegar a Villahermosa, se trataba de llegar antes de que cerraran completamente el cerco. El tercer día terminó sin más encuentros. Socorro durmió poco, despertándose cada hora al menor ruido. El hambre atormentaba, ya no le quedaba comida. Intentó pescar con un anzuelo improvisado, pero no tuvo suerte. La cuarta mañana amaneció con lluvia, lluvia tropical fuerte que convirtió los esteros en torrentes. La corriente se volvió más fuerte, remar era casi imposible. Socorro buscó refugio bajo un árbol grande, esperando que la tormenta pasara. No pasó. Llovió durante 6 horas continuas. Cuando finalmente paró, ya era tarde, 3 de la tarde. Socorro había perdido medio día. Siguió adelante bajo cielo gris. La ropa nunca se secó. El frío de la noche anterior le había dado escalofríos, probablemente fiebre, pero no podía detenerse. A las 5 de la tarde llegó a una bifurcación que no reconocía. El viejo no había mencionado esta, o ella había tomado un giro equivocado en algún punto, o la tormenta había cambiado el paisaje lo suficiente para desorientarla. Estaba perdida. Socorro eligió el canal que parecía ir hacia el norte, confiando en el instinto. Remó durante 2 horas mientras el sol se ponía. Cuando oscureció completamente, admitió la verdad. No sabía dónde estaba. No sabía si estaba cerca de Villahermosa o si se había desviado completamente. No tenía comida, tenía fiebre, y los pistoleros seguían buscándola. Por primera vez en 4 días, Socorro consideró la posibilidad real de que no lo lograría, que moriría aquí, en medio de los esteros, y nadie encontraría su cuerpo. La mochila con las pruebas se perdería. Jacinto, el periodista, Antonio, todos habrían muerto en vano. Se acostó en el fondo de la lancha, temblando de frío y fiebre, y cerró los ojos. Tal vez don Evaristo tenía razón. Tal vez ella nunca tuvo agallas para esto. ¿Una mujer vieja contra un imperio? ¿Qué había estado pensando? Entonces escuchó algo. Un sonido que no era de la selva. Motores, muchos motores. Y luces, luces eléctricas a lo lejos. Socorro se incorporó. Remó hacia las luces con las últimas fuerzas que le quedaban. 10 minutos después salió de los esteros, y frente a ella, iluminada por 1000 luces, estaba Villahermosa. Lo había logrado. Villahermosa brillaba frente a Socorro, como ciudad de otro mundo. Edificios iluminados, puentes de concreto cruzando el río Grijalva, el tráfico de lanchas y barcos comerciales. Después de 4 días en la selva, la civilización la golpeó como bofetada. Eran las 7 de la noche. Aún tenía que encontrar el Palacio de Justicia Federal y llegar hasta el juez Ramiro Aguirre antes de que los pistoleros la encontraran. Socorro remó hacia el malecón principal. Había docenas de embarcaciones amarradas, lanchas de pasajeros, botes pesqueros, cayucos de vendedores ambulantes. Se mezcló entre ellas, amarrando la lancha de don Evaristo entre 2 botes de mayor tamaño. Bajó con la mochila escondida bajo una manta vieja que había enrollado alrededor de su cuerpo. Parecía una mujer pobre cargando sus pertenencias. Nadie le prestó atención. Caminó hacia las calles principales. Las luces la cegaban, el ruido la mareaba. Autos, camiones, motocicletas, bocinas, música saliendo de cantinas, vendedores gritando, televisiones encendidas en aparadores. Demasiado después de 4 días de silencio. Detuvo a un hombre que pasaba. «Disculpe, ¿dónde está el Palacio de Justicia Federal?» El hombre la miró de arriba abajo. Ropa sucia, pelo enredado, pies descalzos llenos de lodo. Arrugó la nariz. A 12 cuadras hacia el norte, Avenida Constitución esquina con Aldama, pero ya está cerrado. Abre hasta mañana a las 8. ¿No hay nadie trabajando ahora? Es viernes a las 7 de la noche. Todo el mundo ya se fue. El hombre siguió caminando. Socorro se quedó parada en la acera, procesando la información.
El juzgado estaba cerrado. No podía entregar las pruebas hasta mañana. Eso significaba sobrevivir una noche más en Villahermosa. Caminó hacia el norte, siguiendo las señales de tránsito. 12 cuadras. El tobillo hinchado protestaba con cada paso. La fiebre le nublaba la visión, pero siguió adelante. A 6 cuadras del Palacio de Justicia, vio el primer retén. 2 patrullas de la policía municipal bloqueaban parcialmente la calle. 4 policías revisaban identificaciones de los transeúntes. Socorro reconoció el patrón. Estaban buscando a alguien. A ella. Se metió en un callejón antes de que la vieran. El corazón le latía desbocado. ¿Cómo iba a pasar? No tenía identificación. Si la detenían para preguntar, la reconocerían. La descripción debía estar circulando por todas las corporaciones policíacas de Tabasco. Buscó otra ruta, calles laterales, 3 cuadras al este, después 6 al norte, después 3 al oeste, rodeando el retén. Le tomó 40 minutos llegar al Palacio de Justicia Federal por camino alterno. Era un edificio de 3 pisos, estilo colonial, pintado de blanco con detalles verdes. Rejas de hierro protegían las ventanas. Una bandera mexicana ondeaba en el asta frente a la entrada principal. Las luces estaban apagadas, completamente vacío. Socorro se sentó en la acera de enfrente, escondiéndose en las sombras de un árbol. Necesitaba plan. No podía simplemente presentarse mañana a las 8 de la mañana y pedir ver al juez. Los pistoleros estarían vigilando. Villegas tendría gente apostada esperándola. ¿Y entonces qué? ¿Cómo entregar las pruebas sin que la mataran antes? Pasó una hora pensando. 8 de la noche. 9. El hambre le retorcía el estómago. La fiebre empeoraba. Temblaba aunque la temperatura era de 28 grados. A las 9:30, un auto se detuvo frente al Palacio de Justicia. Mercedes-Benz negro. Del asiento trasero bajó un hombre de 60 años, pelo cano, lentes gruesos, traje oscuro. Llevaba un portafolio de cuero. Socorro reconoció la cara de la fotografía en la carta del periodista. El juez Ramiro Aguirre. El hombre sacó llaves, abrió la reja frontal, después la puerta principal del edificio. Entró. Las luces del primer piso se encendieron. Esta era su oportunidad, tal vez la única. Socorro cruzó la calle cojeando. Subió los 3 escalones de la entrada. La reja estaba cerrada pero no con candado. El juez debía haber olvidado asegurarla al entrar. Empujó. La reja se abrió con chirrido metálico. Cruzó y tocó la puerta. 3 golpes secos. Esperó. Nada. Volvió a tocar, más fuerte. Pasos adentro. La puerta se abrió una rendija. El juez Aguirre asomó la cabeza con expresión de irritación. ¿Quién es? Estamos cerrados. Venga mañana en horas de oficina. Ahora estoy ocupado. Comenzó a cerrar la puerta. Socorro detió el pie. Por favor, es sobre Daniel Ochoa, el periodista que mataron. El juez se detuvo. La expresión cambió de irritación a alarma. ¿Qué sabe usted de eso? Tengo sus documentos, las pruebas que recopiló durante 2 años. Todo está aquí. Socorro sacó la mochila de debajo de la manta y se la mostró. El juez Aguirre palideció. Miró la mochila, miró a Socorro, miró hacia la calle como verificando si alguien los observaba. «Entre, rápido». La jaló adentro y cerró la puerta con llave. Corrió 3 cerrojos. Después encendió más luces. ¿Cómo consiguió eso? La encontré en el río, hace 4 días. Navegué desde Tenosique para traérsela. ¿Sola? Sola. El juez la estudió. Ropa destrozada, pies descalzos sangrando, rostro demacrado, ojos con fiebre. Siéntese, antes de que se desmaye. La llevó a una sala de espera con sillones de vinilo. Socorro se dejó caer en uno. El alivio de sentarse después de caminar 12 cuadras era casi doloroso. El juez tomó la mochila y la abrió. Sacó los documentos uno por uno. Los leyó rápido, manos temblando. Cuando terminó con el primer sobre, su rostro estaba pálido como papel.
Dios santo, Daniel lo tenía todo: contratos, transferencias, fotografías. Esto es suficiente para desmantelar toda la red de Villegas. ¿Puede hacer algo con eso? ¿Hacer algo? Puedo emitir órdenes de aprehensión contra 20 personas, políticos, empresarios, policías. Todos van a prisión federal. Esto es lo que estuve buscando durante 3 años. Siguió revisando. Encontró el cassette de audio. ¿Qué es esto? No lo sé. El periodista lo guardó junto con todo lo demás. El juez fue a su oficina y regresó con una grabadora pequeña. Metió el cassette y presionó play. Lo que siguió fueron 40 minutos de conversación grabada. Socorro no entendió muchas de las palabras técnicas, pero entendió lo suficiente. Era una reunión entre Octavio Villegas, el comandante Estrada y un hombre llamado licenciado Núñez, que al parecer era abogado de Pemex. Discutían cómo inflar los contratos de construcción de plataformas petroleras, cómo dividir las ganancias, cómo pagar a los funcionarios correctos para que aprobaran todo sin hacer preguntas. Y al final discutían qué hacer con un periodista entrometido que estaba haciendo demasiadas preguntas. Hay que callarlo, decía la voz de Villegas, permanentemente, que parezca asalto. ¿Quién se encarga?, preguntaba otra voz. Mis muchachos, lo agarran en carretera solitaria, 2 balazos, lo tiran en un canal. Nadie va a investigar. La grabación terminaba ahí. El juez Aguirre apagó la grabadora con manos temblorosas. Esto es confesión directa de homicidio. Con esto, Villegas va a prisión de por vida, todos ellos. Se levantó y caminó hacia el teléfono. Voy a llamar al ejército, a la Procuraduría Federal. Esto requiere operativo coordinado. Van a caer todos esta misma noche. Comenzó a marcar. Socorro sintió el alivio inundarla como agua fresca. Lo había logrado. Había entregado las pruebas. Jacinto, el periodista, Antonio, todos iban a recibir justicia. Entonces escuchó el ruido afuera. Motores, varios, acercándose rápido. El juez también lo escuchó. Colgó el teléfono y corrió hacia la ventana. Miró entre las cortinas y maldijo. 5 camionetas, hombres armados, vienen hacia acá. Socorro sintió el estómago contraerse. ¿Cómo supieron? Alguien debió verla entrar, o me estaban vigilando, o... No terminó la frase. No hacía falta. El juez corrió hacia su oficina y regresó con una pistola, calibre 45. La verificó. Cargador lleno. Hay salida trasera, por el estacionamiento. Si corremos ahora... Una ráfaga de disparos cortó sus palabras. Las ventanas del frente estallaron en 1000 pedazos. Socorro y el juez se tiraron al suelo. «¡Aguirre!», gritó una voz afuera. «Villegas, sé que estás ahí y sé que tienes mi propiedad». El juez gateó hasta donde estaba Socorro. «Escuche, hay túnel bajo este edificio. Sale 3 cuadras al norte. Era ruta de escape durante la Revolución. La entrada está en el sótano. ¿Y usted? Yo los detengo aquí. Compro tiempo. Usted toma los documentos y sale por el túnel. Busca el cuartel del ejército. Está en Avenida Universidad, 5 kilómetros hacia el este. Entrega las pruebas al comandante de la guarnición. Él sabrá qué hacer». «No puedo dejarla aquí». «Sí puede, y va a hacerlo, porque si ambos morimos, estas pruebas se pierden y todo habrá sido en vano». Otra ráfaga de disparos, esta vez contra la puerta. La madera comenzaba a astillarse. El juez empujó la mochila hacia Socorro. «¡Vaya, ahora!». La agarró del brazo y la jaló hacia la parte trasera del edificio. Bajaron escaleras hacia el sótano. Olía a humedad y moho. El juez encendió la luz. Había cajas viejas apiladas, archivos polvorientos y al fondo una puerta de metal. La abrió. Detrás había un túnel oscuro, angosto, excavado en la tierra. «Siga derecho, 300 metros. Sale en el sótano de un edificio de departamentos». «La salida está señalada». «Gracias». «No me agradezca. Solo asegúrese de que esto valga la pena».
El juez regresó corriendo escaleras arriba. Socorro escuchó disparos, primero 2 del juez, después ráfagas de rifles automáticos. Entró al túnel. Era claustrofóbico, 1,5 metros de alto, tenía que caminar agachada. No había luz, solo oscuridad absoluta. El aire era denso, difícil de respirar. Socorro caminó a tientas, una mano tocando la pared de tierra, la otra sosteniendo la mochila. 50 metros, 100. Tropezó con algo, raíces, se levantó y siguió. Arriba los disparos continuaban. Después se detuvieron, silencio absoluto. El juez Aguirre estaba muerto. Socorro lo sabía. Otro nombre que agregar a la lista de personas que habían muerto por estas pruebas. Siguió caminando. 200 metros, 250. Las piernas apenas la sostenían. La fiebre le hacía ver cosas en la oscuridad, sombras que no existían, voces que solo estaban en su cabeza. Finalmente vio luz adelante, débil pero luz, la salida. Llegó a una escalera de metal que subía hacia una trampilla. La empujó, pesada, oxidada. Empujó con ambas manos. Se movió 10 centímetros, 20. Salió a un sótano lleno de lavadoras y secadoras, edificio de apartamentos, como el juez había dicho. Había puerta que daba a escaleras. Subió. Salió a la calle por entrada lateral. Eran las 10 de la noche. Avenida secundaria. Pocas personas caminando. Socorro miró alrededor, orientándose. Necesitaba ir al este. 5 kilómetros. El cuartel del ejército. Comenzó a caminar. 3 cuadras después, una patrulla de policía municipal pasó despacio junto a ella. Se detuvo. 2 policías bajaron. «Usted, deténgase». Socorro siguió caminando. «Le dije que se detenga». Uno de los policías la agarró del brazo. Ella se soltó y empezó a correr. Correr era generoso, más bien cojeó rápido, el tobillo hinchado protestando con cada paso. Los policías la alcanzaron en 20 metros. La tiraron al suelo. Uno le puso la rodilla en la espalda, el otro le arrancó la mochila. «Esto es lo que andaban buscando, ¿no? Llama al comandante Estrada, dile que la tenemos». Socorro forcejeó, sacó el revólver que había guardado en su cintura, disparó al aire. Los policías se apartaron sorprendidos. Ella se levantó y corrió. El revólver estaba vacío. Solo le quedaban 2 balas después del tiroteo con los halcones días atrás. Pero los policías no lo sabían. Corrió hacia un mercado que estaba cerrando. Se metió entre los puestos. Los policías la siguieron, gritando. Socorro salió por el otro lado del mercado. Cruzó la calle sin mirar. Un auto frenó chirriando llantas. Casi la atropella. Siguió corriendo. 1 cuadra, 2. Ya no sabía hacia dónde iba. Solo huía. Entonces vio algo. Camiones militares. 3 de ellos, con soldados bajando, y un hombre en uniforme de oficial dirigiéndolos. Socorro corrió hacia ellos. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Necesito ayuda!». Los soldados levantaron sus rifles apuntándole. «¡Alto ahí! Tengo pruebas de corrupción. El juez Aguirre me mandó. ¡Por favor!». El oficial levantó la mano deteniendo a sus hombres. «¿Qué dice?». Socorro llegó hasta él, jadeando, casi colapsando. «Juez Ramiro Aguirre, Palacio de Justicia, pruebas contra Octavio Villegas, documentos, cassette, todo está aquí». Le mostró la mochila. El oficial la tomó y la abrió. Revisó rápido. «Dios santo, cabo, llame al comandante, ahora. Dígale que tenemos evidencia federal prioritaria». Los policías municipales llegaron corriendo. «¡Esa mujer es fugitiva! ¡Entréguenla!». El oficial se interpuso. «Esta mujer está bajo custodia del ejército mexicano. Si quieren reclamarla, hablen con el comandante de la guarnición. Tenemos órdenes de arrestarla. Y yo tengo órdenes de proteger evidencia federal. Ahora retírense o los arresto por obstrucción». Los policías vacilaron, después retrocedieron, hablando por radio, probablemente reportando la situación a Villegas.
El oficial ayudó a Socorro a subir a uno de los camiones. «Está a salvo ahora, señora. Vamos al cuartel. Ahí podrá declarar todo». Socorro se dejó caer en el asiento metálico. Los soldados subieron alrededor de ella. El camión arrancó. Había logrado, contra todo, contra pistoleros, halcones, cocodrilos, policías corruptos, fiebre, hambre, 200 kilómetros de río y selva. Había logrado entregar las pruebas. Las lágrimas cayeron entonces, por Jacinto, por el periodista Daniel Ochoa, por el juez Aguirre que acababa de morir protegiéndola, por Antonio, el hijo del viejo de los esteros, por todos los que nunca recibieron justicia. Ahora la recibirían. Socorro cerró los ojos mientras el camión militar la llevaba hacia la seguridad del cuartel. La jornada había terminado. Socorro pasó 3 días en el Hospital Militar de Villahermosa. Deshidratación severa, infección en el tobillo, neumonía incipiente. Los doctores dijeron que había llegado al límite. 24 horas más sin tratamiento y habría muerto. Durmió la mayor parte del primer día. Sueño profundo sin pesadillas. Cuando despertó, había un soldado custodiando la puerta de su habitación y un hombre en traje gris sentado junto a su cama. «Señora Domínguez, soy el agente fiscal federal Mario Rentería. Necesito que me cuente todo desde el principio». Socorro contó, desde el momento en que encontró la mochila hasta el momento en que el oficial del ejército la rescató. Cada detalle, cada encuentro, cada decisión. El agente tomaba notas en una libreta gruesa, haciendo preguntas ocasionales para aclarar fechas, lugares, nombres. Cuando terminó, 5 horas después, el agente cerró su libreta. Su testimonio coincide con las pruebas documentales. Es suficiente para procesar a 37 personas, políticos, empresarios, policías, hasta un juez estatal. La red de corrupción era más grande de lo que pensábamos. ¿Y Villegas? Octavio Villegas fue arrestado anoche a las 2 de la madrugada. Operativo conjunto del Ejército y la Policía Federal. Intentó resistirse. Hubo tiroteo. 3 de sus pistoleros murieron. Él fue capturado vivo. Socorro sintió algo parecido al alivio, pero también vacío. 5 años esperando ese momento, y ahora que había llegado, no sentía la satisfacción que esperaba. ¿Y el comandante Estrada? También arrestado, junto con 8 policías municipales de Tenosique, estaban en la nómina de Villegas. Todos enfrentan cargos federales, van a prisión de máxima seguridad. ¿El juez Aguirre? La voz de la gente se suavizó. Murió defendiendo la justicia. Mató a 2 pistoleros antes de que lo abatieran. Le darán honores póstumos. Su familia recibirá pensión completa y su nombre quedará registrado como héroe. Él me salvó la vida, me dio la oportunidad de escapar. Lo sé, por eso está viva, y por eso estas pruebas llegaron donde debían. El juez Aguirre no murió en vano. El agente se levantó. Habrá juicio en 3 meses. Van a necesitar que testifique, presencialmente. Va a ser proceso largo, mediático, peligroso. Los aliados de Villegas querrán silenciarla. Vamos a mantenerla en protección de testigos hasta que todo termine. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, tal vez 1 año. No tengo a dónde ir después. Eso lo discutimos cuando llegue el momento. Por ahora, descanse, recupere fuerzas. Salió. Socorro se quedó mirando el techo blanco del hospital. 6 meses, 1 año. ¿Después qué? No podía regresar a Tenosique. Los aliados de Villegas que quedaran libres la matarían. No podía regresar a su lancha naufragada. Esa vida había terminado. ¿Y entonces qué? Los siguientes días trajeron visitantes inesperados. El tercer día llegó don Evaristo. El viejo caminó hacia la cama con ojos húmedos y la abrazó sin decir palabra. «Muchacha terca», dijo finalmente, «pensé que te habían matado». «Casi, pero lo lograste. Todo Tabasco habla de ti, la mujer que derribó el imperio de Villegas. Periódicos, radio, televisión, eres famosa». «No quiero ser famosa, solo quería justicia».
La conseguiste, y de paso recuperé mi lancha. El ejército la encontró amarrada en el malecón, ni un rasguño. Socorro sonrió. Gracias por prestarla. Te salvó la vida. No, tú te salvaste la vida. La lancha solo fue herramienta. Don Evaristo sacó algo de su bolsa, un sobre amarillo. Esto llegó para ti, al puesto de tacos. Alguien lo dejó ahí hace 2 días. Socorro abrió el sobre. Adentro había carta manuscrita en papel fino. Don Evaristo no sabía leer bien, pero Socorro pidió a una enfermera que le leyera. La carta era de la familia del periodista Daniel Ochoa, agradeciendo, diciendo que habían esperado 2 años para saber qué había pasado con las investigaciones de Daniel, que la policía nunca les dio respuestas, que archivaron el caso como robo, y que ahora, gracias a Socorro, sabían la verdad. Sabían que Daniel había muerto siendo valiente, siendo periodista hasta el final. La carta terminada. Nunca podremos pagarle lo que hizo, pero sepa que devolvió la dignidad a nuestro hermano, y eso no tiene precio. Socorro guardó la carta bajo su almohada. Era lo único de valor que poseía ahora. El 5.º día recibió otra visita. Una mujer de 40 años, campesina, vestida con ropa sencilla, rostro curtido por el sol. Traía un niño de la mano, 7 años, tal vez 8. ¿Señora Socorro? Sí. Mi nombre es Esperanza Ruiz. Soy viuda. Mi esposo era Antonio Ruiz. Fue asesinado hace 15 años por ver un cargamento de drogas en el río. Socorro sintió el corazón acelerarse. Antonio, el hijo del viejo de los esteros. Su suegro me ayudó, me dio comida y direcciones. Sin él no habría llegado. Lo sé, él me mandó mensaje. Dijo que usted prometió retorgar a Antonio cuando entregara las pruebas. Y lo hice. Le dije al agente federal que lo hacía por mi esposo Jacinto, por el periodista Daniel Ochoa y por Antonio Ruiz. Los 3 están en el expediente. La mujer comenzó a llorar. Se sentó en la silla junto a la cama y lloró durante 5 minutos sin detenerse. El niño la abrazó, confundido. Cuando finalmente se calmó, habló con voz quebrada. 15 años pensando que la muerte de mi esposo no significó nada, que murió y nadie lo recordaría, que su nombre desaparecería como si nunca hubiera existido. Pero ahora está en documentos oficiales. Ahora la gente sabe que hubo hombres como él que vieron la verdad y pagaron con su vida. Su esposo era valiente, como su suegro, como todos los que se atrevieron a no mirar hacia otro lado. La mujer sacó algo envuelto en tela, un rosario de cuentas de madera. Era de Antonio, lo usaba todos los días. Quiero que usted lo tenga, para que recuerde que no estuvo sola en esto, que hubo otros antes que usted que intentaron hacer lo correcto. Socorro tomó el rosario con manos temblorosas. Pesaba más de lo que esperaba, o tal vez era el peso de las historias que cargaba. Lo cuidaré, se lo prometo. La mujer se fue. El niño se despidió con la mano. Socorro se quedó mirando el rosario durante largo rato, pensando en todas las vidas que se habían cruzado con esta historia. El periodista muerto, el juez asesinado, Antonio Ruiz hace 15 años, Jacinto hace 5, el viejo de los esteros que perdió a su hijo y ayudó a una desconocida porque quería redimir su cobardía. Todos conectados por hilos invisibles de injusticia y valentía. El 7.º día le dieron de alta. El agente Rentería llegó con ropa limpia, zapatos nuevos y escolta de 4 soldados. La trasladamos a casa de seguridad en Coatzacoalcos, 200 kilómetros al norte. Nadie sabrá dónde está. Ahí preparamos su testimonio para el juicio. ¿Puedo despedirme de alguien primero? ¿De quién? De don Evaristo, y necesito enviar mensaje al viejo de los esteros. No sé su nombre, pero don Evaristo sabrá cómo encontrarlo. Tiene 2 horas. Fueron al puesto de tacos de don Evaristo. El viejo estaba sirviendo a 3 clientes cuando llegó la camioneta militar. Los clientes huyeron asustados. Don Evaristo solo sonrió.
¡Qué manera de espantar clientela! Socorro bajó, lo abrazó. Me voy, no puedo decirte a dónde. Protección de testigos. Lo sé, eres testigo principal. Sin ti no hay caso. Necesito que hagas algo por mí, lo que sea. Encuentra al viejo de los esteros, el que vive en la choza entre los petenes. Dile que lo logré, que llegué a Villahermosa, que entregué las pruebas, que Antonio está en el expediente oficial. Dile que gracias. Lo encontraré. Te lo prometo. Y esto también. Socorro sacó dinero del sobre que el agente Rentería le había dado. Eran 10,000 pesos, compensación inicial del gobierno por su colaboración. Tomó 5,000 y se los dio a don Evaristo. ¿Qué es esto? Para ti, por la lancha, por arriesgar tu vida, por ser el único en Tenosique que tuvo agallas. No puedo aceptar. Sí puedes. Úsalo para mejorar el puesto, o para ayudar a alguien más que lo necesite, como me ayudaste a mí. Don Evaristo tomó el dinero con manos temblorosas. Siempre supe que eras especial, muchacha, desde que salvaste mi puesto de tacos hace años. Sabía que tenías fuego adentro. Tardé 5 años en encontrarlo, pero lo encontraste. Eso es lo que importa. Se abrazaron una última vez. Después, Socorro subió a la camioneta y se fue. 3 meses después comenzó el juicio. Sala principal del Tribunal Federal de Villahermosa. 80 personas como público, 20 reporteros, cámaras de televisión. Villegas sentado en la mesa de acusados con esposas, flanqueado por 2 guardias armados. Socorro testificó durante 2 días completos. Contó toda la historia, desde encontrar la mochila hasta entregar las pruebas. Respondió preguntas del fiscal, respondió preguntas de los abogados defensores, que intentaron desacreditarla, llamarla mentirosa, acusarla de inventar todo por venganza personal. Pero las pruebas hablaban por sí mismas. Documentos, fotografías, el cassette de audio con la voz de Villegas ordenando el asesinato del periodista. El juicio duró 6 semanas. Al final, el veredicto fue unánime. Octavio Villegas, 40 años de prisión federal sin posibilidad de libertad anticipada. Cargos por corrupción, lavado de dinero, homicidio, asociación delictuosa con el narcotráfico. Comandante Estrada, 30 años. 22 políticos, empresarios y policías más, sentencias entre 10 y 30 años. Confiscación de bienes por valor de 200 millones de pesos, dinero que sería usado para programas sociales en las comunidades afectadas. Socorro estaba en la sala cuando leyeron el veredicto. Villegas la miró cuando lo levantaron para llevarlo de vuelta a prisión. No con odio, no con amenaza, solo con expresión de hombre que había perdido todo y lo sabía. Ella no sintió satisfacción, solo alivio. Después del juicio, el gobierno le ofreció compensación económica, 50,000 pesos por su colaboración y por los peligros que había enfrentado. También le ofrecieron nuevo nombre, nueva identidad, reubicación a otra ciudad donde nadie la conociera. Socorro lo pensó durante una semana. Después rechazó la nueva identidad. Mi nombre es Socorro Domínguez. Ese es el nombre con el que nací, el nombre con el que me casé, el nombre con el que sobreviví. No voy a cambiarlo. Será más peligroso, advirtió el agente Rentería. Los aliados de Villegas que quedaron libres podrían buscar venganza. Que lo intenten, ya no tengo miedo. Y era verdad. 5 años viviendo como fantasma le habían enseñado que el miedo solo tiene poder si le dejas tenerlo. Con los 50,000 pesos, Socorro no regresó a Tenosique, pero tampoco huyó lejos. Se instaló en Villahermosa, rentó un cuarto pequeño en Colonia Humilde, consiguió trabajo en mercado municipal vendiendo pescado seco. Era vida sencilla, honesta, y por primera vez en 5 años significaba algo. Cada viernes visitaba la tumba del juez Ramiro Aguirre. Llevaba flores, le hablaba, le contaba cómo iba el día. Le agradecía por haberle dado esa última oportunidad. Y cada noche, antes de dormir, sostenía el rosario de Antonio Ruiz y el rosario de su madre. Y rezaba por todos los que habían muerto buscando justicia, los que lo lograron y los que no.
La justicia no devolvía a los muertos, eso Socorro lo sabía, pero honraba su memoria, y eso era suficiente. 2 años después, Socorro Domínguez despertó a las 6 de la mañana en su cuarto de Villahermosa. Un cuarto pequeño pero limpio, cama individual con sábanas frescas, mesa con 2 sillas, estufa de 2 quemadores, ventana que daba a la calle donde los vendedores ambulantes ya comenzaban a instalar sus puestos. No era palacio, pero era suyo. Se levantó sin prisa, ya no le dolía el tobillo. La cicatriz seguía ahí, visible cuando llovía, pero funcional. Su cuerpo había sanado completamente. Las marcas invisibles tardaron más, pero también habían mejorado. Se vistió con pantalón de mezclilla y blusa azul, ropa sencilla comprada con su propio dinero ganado vendiendo pescado en el mercado. Tomó su morral de tela y salió. Villahermosa a las 6:30 de la mañana era ciudad diferente, tranquila, el calor todavía soportable. Vendedores preparando mercancía, barrenderos limpiando calles, panaderos abriendo hornos. No era palacio, pero era suyo. Se levantó sin prisa, ya no le dolía el tobillo. La cicatriz seguía ahí, visible cuando llovía, pero funcional. Su cuerpo había sanado completamente. Las marcas invisibles tardaron más, pero también habían mejorado. Se vistió con pantalón de mezclilla y blusa azul, ropa sencilla comprada con su propio dinero ganado vendiendo pescado en el mercado. Tomó su morral de tela y salió. Villahermosa a las 6:30 de la mañana era ciudad diferente, tranquila, el calor todavía soportable. Vendedores preparando mercancía, barrenderos limpiando calles, panaderos abriendo hornos. Socorro caminó 3 cuadras hasta el mercado municipal. Su puesto estaba en el sector de pescados y mariscos, entre don Arnulfo, que vendía camarón, y doña Clemencia, que vendía mojarra fresca. «Buenos días, Socorro», saludó don Arnulfo. «Buenos días». Instaló su mercancía: peje lagarto seco, robalo ahumado, bagre salado, producto que conseguía de pescadores ribereños que llegaban cada madrugada con sus capturas. Ella les pagaba precio justo y ellos le guardaban el mejor pescado. No era trabajo glamuroso, pero era honesto, y después de todo lo que había pasado, honestidad era lo único que buscaba. A las 8 llegó su primera clienta, mujer joven con niño de la mano. Socorro reconoció esa mirada: cansancio, preocupación, el peso de alguien sobreviviendo día a día sin saber si habrá mañana. «¿Cuánto cuesta el kilo de bagre?» «60 pesos, pero para usted 40, y le regalo medio kilo extra». «No puedo aceptar». «Claro que puede, todos necesitamos ayuda a veces». La mujer tomó el pescado con ojos húmedos. Pagó. Se fue. Socorro había aprendido algo durante estos 2 años. La justicia en tribunales era importante, meter a criminales en prisión era importante, pero la justicia real, la que cambiaba vidas, sucedía en momentos pequeños, en precios justos, en medio kilo extra para quien lo necesitaba, en ver a alguien y no voltear la cara. A las 10 llegó visitante inesperada, mujer de 50 años, elegante, vestido negro, cabello recogido. Socorro la reconoció. María Luisa Aguirre, viuda del juez Ramiro Aguirre. «Señora Socorro». «Señora Aguirre, qué sorpresa. ¿Tiene un momento?» «Claro». Socorro pidió a don Arnulfo que vigilara su puesto. Caminaron hasta una fonda cercana. Pidieron café. «Vine porque hoy se cumplen 2 años del día que mi esposo murió», dijo la señora Aguirre. «Cada año en esta fecha visito su tumba, y después visito a las personas que fueron parte de su última batalla. Él me salvó la vida, le debo todo». «No, usted le dio sentido a su muerte. Ramiro pasó 30 años como juez luchando contra la corrupción, pero nunca tuvo las pruebas que necesitaba para desmantelar la red completa. Usted se las dio. Los últimos minutos de su vida fueron los más importantes de su carrera». Sacó sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. «Mi esposo dejó testamento, dejó dinero para personas específicas, gente que él consideraba valiosa.
Usted es una de ellas. No puedo aceptar dinero. No es dinero, es beca para que aprenda a leer y escribir. Ramiro siempre decía que el conocimiento era el arma más poderosa contra la injusticia. Quería que usted tuviera esa arma. Socorro abrió el sobre. Adentro había carta del juez, escrita meses antes de morir, como si hubiera presentido su final. La señora Aguirre la leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy vivo. No importa. Lo importante es que sepas que gente como tú, gente valiente que arriesga todo por hacer lo correcto, merece todas las oportunidades que la vida pueda ofrecer. Esta beca te dará educación. Úsala, aprende y después enseña a otros. Porque la justicia no solo se hace en tribunales. Se hace cuando alguien decide ser mejor y ayudar a otros a ser mejores también. Socorro sintió las lágrimas caer. 2 años después, y todavía la emocionaban las palabras de ese hombre que apenas conoció durante 1 hora. ¿Acepta?, preguntó la señora Aguirre. Sí, acepto. Esa tarde, Socorro visitó la tumba de Jacinto por primera vez en 2 años. No había podido ir antes, no había tenido fuerzas, pero ahora sí. El cementerio de Tenosique seguía igual, descuidado, maleza creciendo entre las tumbas. La tumba de Jacinto no tenía lápida, solo cruz de madera con su nombre escrito a mano. Socorro se arrodilló frente a ella. Hola, mi amor, siento haber tardado tanto en venir, pero necesitaba tiempo para procesar todo, para encontrar las palabras correctas. Le contó todo, el juicio, las sentencias, Villegas en prisión, la red desmantelada, las vidas que se habían salvado porque ahora había menos corrupción, menos impunidad. Lo hice por ti, por nosotros, por todos los que murieron sin justicia. Y aunque no te devuelve, aunque no borra el dolor, al menos sé que tu muerte significó algo, que no fuiste olvidado. Se quedó ahí 1 hora, hablándole, llorando, riendo al recordar momentos buenos. Cuando se fue, sintió algo parecido a paz. No era cierre completo, nunca lo sería, pero era suficiente. 6 meses después, Socorro comenzó clases de alfabetización para adultos, 3 veces por semana, 2 horas cada noche, aprendiendo letras, palabras, oraciones. Era difícil. A los 50 años el cerebro no aprende tan rápido como a los 10, pero Socorro era terca, siempre lo había sido. 1 año después leyó su primera oración completa sin ayuda. La justicia tarda, pero llega. Lloró de alegría. 2 años después del juicio, en el aniversario del día que encontró la mochila, Socorro hizo algo especial. Rentó lancha, navegó río arriba hacia Tenosique. Pasó por los esteros donde había viajado 4 días remando contra el mundo. Pasó por la laguna del cocodrilo gigante. Pasó por el brazo donde había vivido en la lancha naufragada durante 5 años. La lancha todavía estaba ahí, hundida, oxidada, medio cubierta de vegetación, como tumba de vida anterior. Socorro no bajó, solo la miró desde distancia, recordando a la mujer que había sido, fantasma invisible que esperaba morir sin significar nada para nadie. Esa mujer ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, alguien que sabía que valía, que importaba, que podía cambiar cosas. Siguió navegando hasta encontrar la choza del viejo de los esteros, pero estaba vacía, abandonada. Tal vez el viejo había muerto, tal vez se había ido a otra parte. Socorro dejó flores en la entrada y una nota que ella misma había escrito con letra torpe pero legible. Gracias, Socorro. Regresó a Villahermosa al atardecer, el cielo pintado de naranja y púrpura, el río brillando como oro líquido. En su cuarto, Socorro guardaba 3 cosas en caja especial: el rosario de Antonio Ruiz, el rosario de su madre y la fotografía de Jacinto. Cada noche antes de dormir los miraba, recordaba, agradecía, no por lo que había perdido, sino por lo que había encontrado: propósito, dignidad,
la certeza de que cuando llegara su hora final, su vida habría significado algo. Y eso era más de lo que muchos conseguían. Socorro Domínguez cerró los ojos y durmió en paz. Si esta historia te hizo sentir, pensar o imaginar, no olvides apoyar el canal. Suscríbete, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que también ame estas historias profundas y llenas de emoción. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Me encantará saber desde dónde nos acompañas.